El zumbido de la consola de despacho era la única canción de cuna que conocía a las 10 de la noche. 12 horas de turno. La espalda baja me dolía con un dolor sordo y familiar. Una vieja amiga de mis 58 años moviendo acero. En la pantalla, el patio de carga de Houston era un Tetris de luces verdes. Todo en su lugar. Todo bajo control. Ese era mi mundo. Cajas en un mapa. No personas en una casa. Mi teléfono vibró sobre el metal frío del escritorio. Un mensaje de Valeria. Lo ignoré. Sabía lo que diría. Un recordatorio pasivo-agresivo sobre el capital semilla para la última startup de su hijo Diego. Traducido, necesitaba dinero. Evitar ese conflicto era más fácil que resolverlo. Me concentré en la pantalla, en los manifiestos, en los puntos de estrangulamiento de la logística que podía solucionar con un clic. Mi defecto siempre ha sido este. Creo que mantener las luces encendidas es lo mismo que mantener el calor en casa. Para distraerme, ejecuté una auditoría de diagnóstico rutinaria en los activos telemáticos. Y entonces, lo vi. Una anomalía roja parpadeando en el mapa del este de Houston. Un generador industrial, valorado en $15,000, estaba transmitiendo desde una ubicación no autorizada. En lugar de enviar a un conductor novato, apagué mi consola. Lo recuperaría yo mismo. Cualquier cosa para retrasar el regreso a una casa que se sentía más fría que el turno de noche. Conduje mi camioneta hacia las coordenadas, pero el GPS no me llevó a un sitio de construcción. Apuntaba directamente a una casa de empeños de alta seguridad en un barrio donde la ley llegaba tarde. Si es que llegaba. Las barras de hierro en las ventanas de la casa de empeños sudaban por la humedad de Houston. Un hedor a metal oxidado y desesperación flotaba en el aire. Adentro, el hombre detrás del mostrador de plexiglas me miró con el desinterés de alguien que lo ha visto todo. «Buenas noches», comencé, manteniendo mi voz calmada y nivelada, la misma que usaba para calmar a un conductor varado en medio de la nada. «Estoy aquí para recuperar una propiedad de mi compañía, un generador industrial». El hombre se encogió de hombros. «Tengo muchos generadores, amigo. Necesito un recibo de empeño». «No tengo un recibo», respondí. «Fue robado. Pero está transmitiendo su ubicación desde su tienda. Número de activo 734B. Él soltó una risa áspera. «Claro que sí. Un contratista legítimo lo trajo esta mañana. No puedo entregártelo sin papeles. No quiero causar un dolor de cabeza corporativo llamando a la policía», dije, acercándome al mostrador. Saqué de mi bolsillo mi llave maestra de supervisor y señalé la unidad, visible en una pila de equipos. «Pero lo haré. Debajo de la carcasa hay un número de serie grabado con RFID que solo mi escáner puede leer. Si llama a la policía, lo demostraremos aquí mismo. Y entonces su tienda estará cerrada por recibir propiedad robada». Su sonrisa se desvaneció. La amenaza de papeleo y abogados era un lenguaje universal. Con un suspiro de fastidio, se dio la vuelta y sacó un libro de contabilidad. Está bien. Tranquilo». Pasó una página con su dedo sucio. «Aquí está. Contratista lo trajo. Se llama Diego Torres. Mi sangre se heló. Diego era mi hijastro. Mientras procesaba la traición, mis ojos se desviaron hacia la entrada de abajo, una de 2 semanas antes. Una caligrafía diferente, temblorosa, y un nombre que me atravesó como un cuchillo. Lucía Vargas, mi hija, y junto a su nombre, un collar de crucifijo de oro. El aire salió de mis pulmones. El crucifijo. No era cualquier joya. Era el que le regalé a mi difunta esposa, Elena, en nuestro primer aniversario, el que le puse a Lucía en su cuello el día de su graduación de la preparatoria, justo antes de que se fuera a la universidad en Nueva York. ¿El collar? Logré decir, mi voz un graznido. El de Lucía Vargas. ¿Dónde está? El prestamista, sintiendo un cambio en la dinámica, se volvió cauteloso. Ya está en el mostrador para la venta. Lo siento, amigo. Sin excepciones. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No había hablado con Lucía en 4 meses. Valeria, mi segunda esposa, me había dicho que Lucía necesitaba espacio para adaptarse, que estaba demasiado ocupada con sus estudios para llamadas. Y yo, como un tonto, le creí. Evité el conflicto. Le di espacio. ¿Espacio para qué?
¿Para morir de hambre? Lo quiero de vuelta, dije, sacando mi billetera. No pregunté el precio. Puse $300 en efectivo sobre el mostrador. Ahora, el hombre tomó el dinero, sacó el delicado crucifijo de oro de una vitrina de cristal y me lo entregó. Se sentía pesado en mi palma, pesado con mi fracaso. Necesito la dirección que ella dio en el boleto de empeño, exigí. Me la dio, de mala gana. No era un código postal de un dormitorio universitario en Manhattan. Era una dirección en un sector industrial en ruinas de Houston. Un lugar conocido por viviendas transitorias y problemas. Abandoné por completo el generador. Que la compañía se ocupara de él. Conduje mi camioneta hacia la dirección, con el crucifijo apretado en mi puño, el pecho tan apretado que apenas podía respirar la culpa. El motel Estrella Solitaria era una cicatriz de 2 pisos en la cara de un barrio olvidado. El letrero de neón parpadeaba, con la S muerta. Olía a moho húmedo, a alcohol barato y a sueños rendidos. Estacioné mi camioneta de trabajo, un vehículo de 1 tonelada, que parecía un acorazado fuera de lugar. Necesitaba encontrar la habitación 114. En la oficina, un gerente con una camiseta sin mangas manchada de sudor. Me miró desde detrás de una jaula de metal. ¿Qué quieres? Busco a la persona en la habitación 114, dije, tratando de mantener mi voz neutral. No doy información de huéspedes, gruñó, sin levantar la vista de una pequeña televisión que mostraba una telenovela. La ira y el pánico luchaban dentro de mí. No tenía tiempo para esto. Puse un billete de $20 en la bandeja de metal. Soy su padre. Solo quiero asegurarme de que esté bien. Mi presencia, la de un hombre grande con botas de punta de acero, y la suciedad del patio de carga todavía en mis jeans, pareció convencerlo más que el dinero. Hizo un gesto con la cabeza hacia el pasillo oscuro. El corredor era un túnel de puertas abolladas y alfombras gastadas. Cada puerta que pasaba era una historia de miseria que no quería conocer. Finalmente, llegué a la 114. La pintura se estaba descascarando, y la puerta estaba asegurada con una cadena barata. Llamé suavemente. «¿Lucía?» Silencio. Volví a llamar más fuerte, y entonces lo oí. Un sonido que me heló la sangre en las venas. No era de Lucía. Era el llanto débil y rítmico de un bebé. Llamé a la puerta. Mi voz ronca. «Lucía, soy papá. Por favor, abre la puerta». La cadena sonó y la puerta se abrió una rendija. La cara que vi no era la de mi hija. Era el fantasma de ella. Estaba demacrada, con círculos oscuros bajo los ojos, envuelta en un suéter raído que le quedaba enorme. Y en sus brazos, acunado con una ferocidad protectora, había un pequeño bulto de mantas. Me miró con puro terror, no con alivio. «¿Qué estás haciendo aquí?», susurró, su voz temblando. «¿Viniste a echarme?» «Valeria dijo que lo harías». Empujé suavemente la puerta. El cuarto olía a leche agria y miedo. Intenté abrazarla, un instinto paternal primario, pero ella retrocedió violentamente, protegiendo al bebé como si yo fuera una amenaza. «¿Echarte? Lucía, ¿de qué estás hablando?» «Ella dijo que te llamaste a su abogado», sollozó, las lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. «Dijo que me desheredaría si no me iba, que te avergonzaba». Cada palabra era un golpe físico. La manipulación, la crueldad calculada de todo esto, me dejó sin aliento. Valeria no solo había aislado a mi hija, la había torturado psicológicamente, y yo, en mi estúpida ceguera de evitar conflictos, le había dado la cobertura perfecta. Caí de rodillas en la alfombra sucia, un gesto que no había hecho en una década. Le mostré mis manos vacías, el crucifijo de oro brillando en mi palma. Las lágrimas, calientes y desconocidas, quemaron mis ojos. «No, mi amor, no. Por favor, déjame explicarte». Cambié al modo despachador. El pánico es un lujo que no te puedes permitir cuando un camión está volcado en la Interestatal 10. Primero, aseguras la escena. Segundo, evalúas las bajas. Tercero, despejas el camino. Tenía que sacar a Lucía y al bebé de este entorno tóxico de inmediato. Lucía estaba débil, mareada por la desnutrición. El bebé, a quien llamó Sofía, tenía una fiebre ligera. En 3 minutos, empaqué sus escasas pertenencias, un par de mamelucos, unos pañales, una caja de fórmula a medio usar.
Envolví a Sofía en mi pesada chaqueta de trabajo, un capullo de lona contra el mundo hostil, y llevé a Lucía del brazo hasta mi camioneta. Encendí la calefacción al máximo, en el calor seguro de la cabina, con el motor diésel retumbando suavemente. Lucía finalmente se derrumbó. Me contó todo. El novio de la universidad que huyó en cuanto supo del embarazo. La vergüenza. El miedo. Y luego, el peor error. Ir a Valeria en busca de ayuda mientras yo estaba en una ruta de transporte de 2 semanas a California. Le rogué que no te lo dijera. Susurró, mirando sus manos. Tenía tanto miedo de decepcionarte. Valeria le había asegurado que se encargaría de todo. Le dijo que yo nunca aceptaría a una hija adolescente embarazada y que la desheredaría. La solución de Valeria fue poner a mi hija, a mi única hija, en un autobús con $500 y una dirección a este barrio miserable, prometiéndole que era un nuevo comienzo temporal hasta que yo me calmara. La maldad de aquello era tan profunda, tan vasta, que casi no podía comprenderla. Conduje directamente a una clínica de atención de urgencia en el lado seguro de la ciudad. Una donde las tarjetas de seguro de mi compañía eran aceptadas sin hacer preguntas. Mientras un médico examinaba a Lucía y a Sofía, me senté en la sala de espera, mi mente trabajando como un manifiesto de carga. No podía llevarlas a casa. Mi casa era la base de operaciones del enemigo. Si Valeria sabía que las había encontrado, destruiría pruebas, movería activos, o peor, intentaría huir. Necesitaba un refugio, un lugar seguro y anónimo. Saqué mi teléfono. Usando la tarjeta de crédito corporativa que guardaba para emergencias de conductores, entré en el portal de la compañía para alquileres de apartamentos corporativos a corto plazo. Encontré un apartamento amueblado de 2 habitaciones en un complejo tranquilo a 15 millas de distancia. Lo reservé por un mes, pagando en efectivo por adelantado a través de la cuenta de la empresa, enterrando la transacción bajo un código de proyecto de reubicación de personal de emergencia. 1 hora más tarde, después de que el médico nos asegurara que solo sufrían de desnutrición y agotamiento, las instalé en su nuevo hogar temporal. Miré a mi nieta, Sofía, dormida en una cuna nueva que compré en el camino. Una ira fría y calculadora se asentó en mi pecho. Esto no se resolvería gritándole a mi esposa. No. Iba a desmantelar su vida, pieza por pieza, con la misma precisión metódica con la que audito una flota de transporte. La destruiría sistemáticamente. Regresé a mi casa a las 11 de la noche. La máscara de normalidad se sentía pesada en mi cara. Tenía que actuar como el tonto ignorante y trabajador que ellos creían que era. La más mínima señal de sospecha podría arruinarlo todo. Valeria estaba despierta en la sala de estar, bebiendo una copa de vino caro, viendo la televisión. El cuadro de la esposa devota esperando. Me miró con esa mezcla de irritación y preocupación fingida que había perfeccionado. Mateo, cariño, qué tarde. Estaba tan preocupada. Hubo una avería en el patio de carga. Mentí, mi voz sonando cansada y creíble. Un desastre. Acabo de terminar. Ella suspiró, tomando un sorbo de su vino. Pobre bebé. Trabajas demasiado. Luego, el ataque. Diego pasó por aquí. Está muy estresado. Necesita $5,000 para un permiso de la ciudad para su negocio de logística. Si no lo consigue para el viernes, perderá el contrato. La audacia me dejó sin aliento. Robaban a mi hija con una mano y me pedían más dinero con la otra. Tragué la rabia que subía por mi garganta como bilis. Me quité las botas. El movimiento lento y deliberado. Está bien, dije. Que me traiga el plan de negocios mañana. Veré qué puedo hacer. La sonrisa de satisfacción que se extendió por su rostro fue todo lo que necesitaba ver. Creía que tenía el control total. Gracias, mi amor. Sabía que entenderías. Se levantó, me dio un beso frío en la mejilla y se fue a la cama. Me senté en la oscuridad de la sala de estar durante mucho tiempo, el silencio de la casa zumbando a mi alrededor. Luego, abrí mi computadora portátil. Era hora de comenzar la autopsia financiera de mi propia vida. Eran las 2 de la mañana. Me conecté al portal del banco para revisar el fondo fiduciario de educación de Lucía. $45,000 deberían estar allí, intactos, acumulando un interés modesto. Pero el sistema exigió una autenticación de 2 factores,
enviando un código a un número de teléfono que no reconocí. El número de Valeria. Por supuesto, se había insertado como un parásito en cada aspecto de mi vida. Me levanté y fui a mi oficina en casa. Abrí un archivador polvoriento que no había tocado en años, buscando entre viejas declaraciones de impuestos, hasta que encontré el papeleo original de cuando abrí la cuenta. Allí estaba. El número de cuenta y el número de teléfono de la banca automatizada de 24 horas. Marqué. Navegué por el laberinto de menús del sistema de voz automatizado. Para consultar su saldo, presione 1. Presioné. Una voz robótica, y sin emociones declaró: el saldo actual de su cuenta es de $412.37. Colgué el teléfono. $412. Un torrente de ira helada me recorrió. La computadora portátil mostró el rastro. 4 meses de transferencias electrónicas, cada una justo por debajo del límite de $10,000 que activa un informe federal. Rastreé los números de ruta. Todos conducían a una cuenta comercial perteneciente a una compañía de responsabilidad limitada. El nombre de la compañía: Torres Global Logistics. Una empresa fantasma registrada a nombre de Diego Torres. A la mañana siguiente, llevé un auto lleno de comestibles al apartamento seguro. Lucía parecía haber recuperado algo de color en sus mejillas. Estaba sentada en el sofá, sosteniendo a una Sofía dormida. «Papá», dijo en voz baja, «¿cómo es que nunca recibiste mis mensajes? Te dejé docenas de mensajes de voz. Te envié cientos de textos. Nunca recibí nada, mi amor», le aseguré. «Pensé que estabas ocupada, que querías espacio». Me mostró el teléfono prepago barato que Valeria le había dado. Ella dijo que habías bloqueado mi número, que estabas demasiado furioso para hablar conmigo. Me dio esto para que pudiera comunicarme con su abogado si necesitaba algo. Tomé el teléfono. Era un modelo básico, sin valor. Pero entonces una idea, fría y técnica, se formó en mi mente. Saqué mi propio teléfono e inicié sesión en mi cuenta de la compañía telefónica. Busqué los registros de facturación de la línea de Lucía, la que yo pagaba. Allí estaba datos y mensajes de texto enviados y recibidos casi a diario durante los últimos 4 meses. Pero Lucía no había tenido su teléfono. Le pregunté qué pasó con su teléfono original. «Se lo di a Valeria», dijo. «Dijo que lo guardaría en un lugar seguro para ti». Lo entendí todo. Valeria no solo había aislado a Lucía, había clonado la tarjeta SIM. Había estado recibiendo todos mis textos, interceptando todos mis mensajes de voz. Había estado respondiendo como Lucía, con mensajes genéricos de «estoy bien, estudiando mucho». Al mismo tiempo, le enviaba mensajes de texto a mi hija desde un número falso, haciéndose pasar por un abogado amenazante, completando el aislamiento. Ahora tenía una prueba tangible: fraude electrónico. El miércoles, me reuní con Héctor Salinas en una cafetería a medio camino entre su bufete de abogados y mi patio de carga. Héctor y yo habíamos crecido juntos. Mientras yo aprendía a conducir camiones de 18 ruedas, él aprendía a navegar por las lagunas del Código Fiscal de Texas. Era un tiburón con un traje caro, y era mi amigo más antiguo. «Entonces», dijo, después de darle un sorbo a su café negro, «me dices que tu esposa y tu hijastro han estado ocupados». Le expuse todo: el generador robado, el fondo fiduciario vaciado, el teléfono clonado, el motel. Puse los extractos bancarios y los recibos de la casa de empeño sobre la mesa entre nosotros. Héctor los examinó, sus ojos moviéndose rápidamente. «Esto es un desastre, Mateo. Pero es un desastre que podemos usar». Advirtió que, debido a las leyes de propiedad comunitaria de Texas, un simple divorcio sería complicado. Ella podría argumentar que el dinero del fideicomiso fue una inversión familiar. Podría demandar por la mitad de la casa, la mitad de tu pensión. «No quiero que se vaya con un centavo, Héctor. Quiero aplastarlos». Héctor sonrió, una vista rara y peligrosa. Ahí es donde entra la parte divertida. Robar de una línea de carga comercial que cruza fronteras estatales no es un simple hurto. Es un robo de carga interestatal, un delito federal. Añade el fraude electrónico con el fideicomiso. Diego se enfrenta a un mínimo obligatorio en una prisión federal. Y Valeria es cómplice. Vio la estrategia. «No vamos a la corte.
Vamos a usar esto como palanca para una huelga quirúrgica. Les haremos una oferta que no podrán rechazar. Sacó una pluma y comenzó a garabatear en una servilleta. Prepara una confesión de sentencia para el dinero y una escritura de renuncia para la casa. Tienes que hacer que firmen bajo coacción extrema. Esa noche, en la cena, la atmósfera en la casa era surrealista. Valeria había cocinado mi plato favorito, actuando como la esposa perfecta. Diego se sentó a la mesa, rebosante de una arrogancia que apenas podía contener. Entonces, Mateo, comenzó Diego, limpiándose la boca con una servilleta. Mi banquero de inversiones dice que necesitamos solidificar el capital de la segunda ronda. Si puedes avalar un préstamo de $15,000, puedo conseguir el equipo que necesitamos para empezar a mover carga seria. Sé que es un concepto un poco avanzado para alguien en la gestión de patios, pero esto es el futuro. La condescendencia era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. En lugar de la ira que esperaba sentir, sentí una calma gélida. Este era el cebo. Fingí masticar pensativamente. 15,000 es mucho dinero, Diego. Valeria intervino al instante. Cariño, es una inversión en el futuro de nuestra familia. Diego es muy brillante. Asentí lentamente. De hecho, es curioso que menciones esto. Mi compañía ha estado buscando subcontratar un nuevo contrato de transporte regional. Algo grande, $100,000 solo para empezar. Los ojos de ambos se iluminaron como luces de aterrizaje. La codicia era palpable. Cayeron en la trampa sin dudarlo. Podría manejar eso fácilmente, dijo Diego, inflando el pecho. Bueno, dije, no es tan simple. Es un poco extraoficial. Tendríamos que reunirnos para discutir los detalles, en privado. ¿Qué tal el domingo por la noche, en el depósito principal, después de horas, para mantenerlo fuera de los libros? Estaremos allí, dijo Valeria, su voz llena de triunfo. Durante los siguientes 3 días jugué el papel del padre tonto pero solidario. Mientras tanto, cada movimiento que hacían era rastreado. El jueves por la noche, esperé hasta las 3 de la mañana. Salí sigilosamente al camino de entrada, donde estaba estacionada la camioneta levantada de Diego. Me deslicé por debajo con una plataforma de mecánico, el hormigón frío bajo mi espalda. De mi bolsillo saqué un rastreador GPS, RFID de flota de alta resistencia, uno de los que usamos para asegurar activos de $250,000. Era magnético. Lo coloqué firmemente en el interior del chasis, oculto a la vista. El dispositivo se sincronizó instantáneamente con una aplicación segura en mi teléfono. Tenía datos en tiempo real. Durante las siguientes 48 horas, observé. El mapa en mi teléfono se iluminó con sus movimientos. No visitó a ningún banquero de inversiones. En cambio, el rastreador mostró una ruta directa a 3 casas de empeño diferentes en los peores barrios de Houston. Un depósito de chatarra conocido por comprar cobre sin hacer preguntas, y lo más revelador de todo, el estacionamiento de un casino al otro lado de la frontera estatal en Luisiana. No era un empresario. Era un ladrón y un adicto al juego, y estaba usando el dinero de mi hija para financiar su caída. El sábado por la tarde, antes de la confrontación planeada, conduje hasta el apartamento seguro. Necesitaba este momento. Necesitaba recordar por qué estaba haciendo esto. Lucía abrió la puerta, y por primera vez, no había miedo en sus ojos. Solo cansancio. Papá, dijo, estoy tan asustada. ¿Y si ella gana? ¿Y si te convence de que todo esto fue un malentendido? Me senté a su lado en el sofá. Tomé su mano. Eso no va a pasar. La miré directamente a los ojos. Lamento no haber estado aquí. Lamento haber puesto el trabajo, la paz, cualquier cosa, por encima de ti. Creí que proveer era lo mismo que proteger. Estaba equivocado. Y eso nunca, nunca volverá a suceder. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de alivio. Me entregó a la bebé Sofía. Sostuve a mi nieta en mis brazos. Su pequeño peso era la cosa más real y sólida del mundo. Olía a talco de bebé y a inocencia. Esto no era por venganza. Era por ella. Era para asegurarme de que creciera en un mundo donde su abuelo no solo pagaba las cuentas, sino que también mantenía a los monstruos alejados de la puerta. Salí del apartamento, mi resolución endurecida hasta convertirse en acero frío. El domingo por la tarde, el depósito de logística estaba desierto y silencioso.
Un cañón de acero y hormigón bajo el sol de Texas. Utilicé mi autoridad de supervisor para preparar la arena. El primer paso fue la seguridad. Encontré al único guardia de fin de semana patrullando. Jim, le dije, necesito que te concentres en el perímetro norte durante las próximas horas. Hemos tenido algunos informes de actividad sospechosa cerca de la valla. Entendido, jefe, dijo, y se alejó en su carrito de golf, dejándome con el control total del almacén principal y los patios circundantes. Adentro, el almacén era vasto y cavernoso. El aire olía a diésel y a polvo. Encendí una sola fila de luces halógenas de alta intensidad directamente sobre el centro del piso, creando un duro círculo de luz en la penumbra. Arrastré una pesada mesa de metal y 2 sillas a ese círculo. Coloqué mi maletín sobre la mesa. Luego, fui al panel de control maestro junto a la puerta de la bahía. Esperé. Justo después del anochecer, vi los faros de la camioneta de Diego entrar por las puertas principales, que había dejado abiertas. Condujeron directamente al almacén, tal como les había indicado, estacionándose justo fuera de la bahía de carga abierta. Valeria y Diego salieron, vestidos como si fueran a una reunión de la junta directiva. Sus movimientos eran arrogantes. Sus voces resonaban en el silencio mientras se quejaban del polvo. «Espero que esto sea rápido», dijo Diego en voz alta. «Este lugar apesta». Caminaron hacia la luz, sus ojos entrecerrados buscando la figura de poder que esperaban conocer. En el momento en que ambos cruzaron el umbral del almacén, con los pies firmemente plantados en mi territorio, presioné un botón en el control remoto de mi bolsillo. Con un estruendo que hizo eco como un trueno, la masiva puerta enrollable de acero se cerró de golpe detrás de ellos, sumergiéndolos en una oscuridad casi total, salvo por el solitario escenario que había preparado. Simultáneamente, las puertas del perímetro exterior se cerraron con un audible clic de los cerrojos electrónicos. Valeria soltó un grito ahogado. Salí de las sombras hacia el borde del círculo de luz, mi rostro desprovisto de cualquier calidez, de cualquier pretensión. La ilusión del marido feliz e ignorante se hizo añicos en un instante de acero y ruido. El sonido metálico de la puerta al cerrarse todavía resonaba en el vasto espacio. Valeria fue la primera en hablar, su voz intentando tejer una manta de normalidad sobre una situación que era todo menos normal. «Mateo, ¿qué es esto? Nos asustaste. ¿Por qué estás actuando de una manera tan dramática y agresiva?» El lenguaje de terapia, su arma preferida. Ignoré su pregunta. El silencio era un arma mejor en este entorno. El eco de sus propias palabras nerviosas era más ensordecedor que cualquier cosa que yo pudiera decir. Abrí mi maletín con un chasquido que pareció una explosión en el silencio. Saqué un gran mapa impreso de la ciudad de Houston y lo arrojé sobre la mesa de metal. El golpe metálico hizo que ambos saltaran. «¿Qué es esto?», preguntó Diego, su arrogancia ya teñida de incertidumbre. El mapa estaba cubierto de puntos rojos, conectados por líneas que mostraban rutas y marcas de tiempo. Diego se acercó, y su rostro se puso pálido. Reconoció las ubicaciones. «Esa es tu camioneta», dije con calma, mi voz resonando en la acústica del almacén. «Esos son los datos telemáticos del rastreador, que puse en tu chasis el jueves por la noche. Lunes, a las 2:14 de la tarde, Casa de Empeños A. Martes, a las 9:32 de la mañana, Depósito de Chatarra B. Miércoles, a las 11 de la noche, Casino de Lake Charles. ¿Quieres que continúe?» Diego dio un paso atrás. Su bravuconería se desmoronaba. «Estaba haciendo investigación de mercado», farfulló. «No puedes probar nada». «¿Investigación de mercado?», repetí, el eco devolviéndome la palabra. Saqué una segunda pila de papeles del maletín y la extendí sobre la mesa como una mano de póker ganadora. «Aquí están los recibos de la casa de empeños, con tu firma. Y aquí están los números de serie del generador de mi compañía y las bobinas de alambre de cobre que empeñaste». La cara de Diego pasó del blanco al verde. Miró a su madre en busca de ayuda, pero ella estaba paralizada, su propia mente calculadora tratando de encontrar una salida a un laberinto que se cerraba. Robar de una línea de carga comercial que cruza las fronteras estatales no es un simple hurto, Diego, continué, mi voz como la de un profesor explicando una lección mortal. Eso se llama robo de carga interestatal. Es un delito federal. El FBI se toma eso muy en serio.
Mínimo obligatorio de 5 años, sin libertad condicional. El aire pareció salir de él. Se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por el terror, dándose cuenta de que la trampa no era solo sobre el dinero, era sobre años de su vida. Ahora, giré mi atención hacia Valeria. Ella inmediatamente levantó las manos, adoptando la pose de víctima. «No tenía idea», exclamó, las lágrimas ya brotando. «Mateo, tienes que creerme. Nunca supe que mi hijo estaba haciendo algo ilegal». «That's where». Dejé que su actuación colgara en el aire por un momento. Luego, saqué el tercer juego de documentos, los extractos bancarios del fondo fiduciario de Lucía. Resalté las transferencias electrónicas, las fechas, los montos y las autorizaciones. $45,000, Valeria, del fondo de educación de mi hija, transferidos a la compañía fantasma de tu hijo. ¿También fue eso? ¿Investigación de mercado? Ella tartamudeó, buscando una mentira. Era una inversión, para el futuro de la familia. Iba a devolverlo todo. Mi voz bajó, volviéndose peligrosamente silenciosa. ¿Devolverlo? Como cuando le dijiste a mi hija de 20 años, embarazada y aterrorizada, que la desheredaría, como cuando la pusiste en un autobús a un barrio miserable para que se pudriera. El color desapareció del rostro de Valeria. Sé exactamente dónde ha estado Lucía durante los últimos 4 meses, dije, mi voz finalmente elevándose, haciendo eco en las vigas de acero. Sé de la habitación de motel, sé del hambre, y sé de mi nieta. Valeria intentó su último movimiento desesperado. Se acercó, tratando de tocar mi brazo, las lágrimas ahora fluyendo libremente. Lo hice para protegerte, sollozó. Tu corazón. El estrés de una hija adolescente embarazada podría haberte matado. Solo estaba tratando de proteger a mi marido. Aparté su mano de un manotazo. El sonido resonó como un disparo. Mi rabia, contenida durante días, finalmente estalló. ¿Protegerme? Rugí, mi voz retumbando en el vasto espacio. La dejaste morir de hambre. La encontré en un barrio infestado de drogas, helada y desnutrida, sosteniendo a un bebé. Mientras tú comprabas muebles nuevos con el dinero de su educación, sentiste el terror que ella sintió. Mi voz se quebró, no por tristeza, sino por una furia tan pura que era blanca y caliente. Me acerqué a ella. Mi tamaño y mi ira la hicieron retroceder hasta que tropezó con una pila de paletas. Por primera vez, la vi como realmente era. No había más espacio para mentiras. La realidad de su sociopatía quedó al descubierto bajo las duras luces del almacén. Valeria se quedó en silencio. Las lágrimas falsas se secaron. Solo quedaba la fría y fea verdad. Saqué los 2 últimos sobres de Manila de mi maletín. El juicio había terminado. Era hora de la sentencia. Diego, en un último acto de desesperación, sacó su teléfono. «¡Estás loco! ¡Nos tienes secuestrados! Voy a llamar a la policía». «Adelante», dije, mi voz de nuevo tranquila. Le arrojé su propio teléfono. «Marca 911. Diles que estás en el depósito de carga de Westrans. Mientras lo haces, abrí el sobre A y deslicé su contenido sobre la mesa. Este es un borrador de un informe completo que mi abogado, Héctor Salinas, ha preparado para la oficina del FBI en Houston, detallando el robo de carga interestatal. Este otro es un informe policial por hurto mayor y robo de identidad relacionado con el fideicomiso de Lucía». Diego miró su teléfono, luego los documentos. No marcó. Dejó caer el teléfono al suelo de hormigón con un ruido sordo. «Opción A», expliqué. «Ambos salen de este almacén esta noche. A las 8 de la mañana. Héctor presenta estos documentos. Tú, Diego, serás arrestado por el FBI antes del almuerzo. Tú, Valeria, serás acusada como cómplice de fraude electrónico. Ambos irán a prisión. Por mucho tiempo». Ambos se quedaron helados, finalmente comprendiendo la totalidad de la trampa. No era una trampa de acero y hormigón, sino de papel. Una trampa que ellos mismos habían construido con cada firma, cada transferencia, cada mentira. «Oh», continué, abriendo el sobre B, «está la opción B». Puse un nuevo juego de documentos sobre la mesa. Valeria los recogió con manos temblorosas. «¿Qué es esto?», susurró. «Eso», dije,
Es tu salida. Es una escritura de renuncia, renunciando a todos los derechos sobre la casa. Es una renuncia a la pensión alimenticia conyugal. Es un acuerdo de divorcio incontestado. Y para ti, Diego, es un pagaré por $45,000, más intereses, con un gravamen sobre tu amada camioneta como garantía. Esto es extorsión. Siseó Valeria. No, la corregí. Es un peaje. Pueden pagar el peaje y marcharse. O pueden ir a la cárcel. La elección es suya. Coloqué un bolígrafo sobre la mesa. Tienen 2 minutos. El silencio se alargó. Se miraron el uno al otro. La alianza de madre e hijo, construida sobre la codicia, desmoronándose bajo la presión de la autoconservación. Diego se quebró primero. El miedo a una prisión federal era más fuerte que cualquier lealtad. «Maldita sea, mamá», gritó, con la cara contorsionada por el pánico. «No voy a la cárcel por ti». Agarró el bolígrafo y firmó el pagaré y el gravamen. Su mano temblaba tanto que apenas era legible. Luego, empujó los papeles del divorcio hacia su madre. «Firma, maldita sea. Fírmalo». Valeria miró los papeles, luego a mí, luego a su hijo que la había traicionado. Las lágrimas que ahora lloraba eran reales, lágrimas de autocompasión, con un sollozo ahogado. Firmó la escritura de renuncia y los papeles del divorcio. La victoria no fue dulce. Fue fría y necesaria, como una amputación para detener la gangrena. Recogí los documentos firmados y los puse a salvo en mi maletín. «Está bien», comenzó Valeria, secándose las lágrimas. «Necesitaré unos días para empacar mis cosas». «No», la interrumpí. «No tendrás unos días». Me acerqué. Mi voz no dejaba lugar a la negociación. «Tienen exactamente 1 hora. Irán a la casa ahora. Empacarán lo que quepa en la camioneta de Diego. Dejarán las llaves de la casa en la encimera de la cocina. Y se irán. Estaré mirando a través de las cámaras de seguridad de la casa. Si toman algo que no sea su ropa, o si no se han ido en 1 hora, la opción B se anula y Héctor presenta los cargos». Presioné el botón en mi control remoto. Con un gemido, la enorme puerta de acero comenzó a abrirse, revelando la fría noche de Houston. El aire fresco entró corriendo. Valeria y Diego salieron parpadeando hacia la oscuridad, derrotados, despojados de su riqueza robada y su poder. Eran solo 2 personas en la noche, sin nada más que las malas decisiones que los habían llevado hasta allí. Conduje a casa 2 horas después de confirmar a través de las cámaras que se habían ido. La puerta principal estaba sin cerrar. Al entrar, me golpeó el caos de su partida. Cajones abiertos, armarios vacíos. El aire estaba viciado y quieto, pero debajo del desorden había una sensación de limpieza. La casa, que se había sentido como una prisión, ahora estaba en silencio. Caminé por cada habitación, abriendo todas las ventanas, dejando que la brisa nocturna barriera los últimos vestigios de su presencia. En la encimera de la cocina, encontré las llaves de la casa, tal como les había ordenado. Tomé las llaves, fui a la puerta principal, y usando un kit que había comprado ese mismo día, cambié la cerradura del cerrojo. El clic del nuevo cerrojo al encajar en su lugar fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. La casa estaba segura. Ya no era un campo de batalla. Estaba lista para ser un hogar de nuevo. A la mañana siguiente, conduje hasta el apartamento corporativo. La luz del sol se sentía diferente, más limpia. Cuando llegué, Lucía estaba empacando sus pocas cosas en una bolsa. «¿Se acabó?», preguntó, con la voz llena de una esperanza frágil. «Se acabó», confirmé. «Vamos a casa». El viaje de regreso fue silencioso. Cuando giré hacia nuestra calle, sentí que Lucía se tensaba a mi lado. Estacioné en el camino de entrada. El césped necesitaba ser cortado, pero la casa parecía sólida, tranquila. «No sé si puedo entrar ahí, papá», susurró. «Demasiados fantasmas». Apagué el motor. Me volví hacia ella y saqué del bolsillo una nueva y brillante llave de latón. La puse en su mano. «Los parásitos se han ido. Los fantasmas han sido desalojados. Esta es tu casa ahora, Lucía. Nos pertenece a nosotros». Ella miró la llave, luego la casa. Respiró hondo, un acto de puro coraje. Salió de la camioneta, caminó hacia la puerta principal, metió la llave en la cerradura y la abrió. Entró. La seguí, llevando a Sofía en su asiento de bebé. Lucía se detuvo en la sala de estar.
Me había pasado la mayor parte de la noche arrastrando los horteras y caros muebles de Valeria a la acera. El espacio estaba abierto, lleno de luz solar. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina que le había visto en meses, se extendió lentamente por su rostro. «Se siente ligero», dijo. Una semana después, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. No contesté. Un minuto después, un mensaje de texto furioso apareció. Era Diego, gritando en mayúsculas que su camioneta había sido embargada. Aparentemente había decidido probar los límites y se saltó el primer pago del pagaré. Llamé a Héctor. «Recibí tu mensaje», dijo Héctor con la voz tranquila y satisfecha de un depredador que acaba de comer. El gravamen se activó automáticamente. La compañía de grúas recogió la camioneta hace una hora. Supongo que no se tomó en serio el acuerdo. Supongo que no, respondí. ¿Y Valeria? Los papeles del divorcio se presentarán mañana por la mañana. Será final e incontestado en 60 días. Ella no recibirá nada. La escritura de renuncia ya está registrada en el condado. La casa es tuya, libre y sin cargas. Diego llamó de nuevo, esta vez gritando y suplicando. Colgué y bloqueé su número. La frontera que había trazado era absoluta. No era una negociación, era una ley. No eran fanfarronadas, eran consecuencias. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que mi amenaza no era una tormenta pasajera. Era un cambio climático permanente en su mundo. Estaban neutralizados. Unas semanas más tarde, mi jefe, un hombre llamado Henderson, me llamó a su oficina. Henderson era un tipo de la vieja escuela que valoraba las horas trabajadas por encima de todo. «Mateo», comenzó, «tu nombre ha surgido. El puesto de director regional está abierto. Más dinero, más responsabilidad. Significa 80 horas a la semana y viajes constantes. Pero la compensación es sustancial. Hace un mes, habría saltado ante esa oportunidad. Era la culminación de todo por lo que había trabajado. El reconocimiento, el estatus, el dinero, era el camino que había creído que era el éxito. «Gracias por la oferta, señor Henderson», dije con calma. «Es un honor, pero voy a tener que rechazarla». Henderson parpadeó, sorprendido. «¿Rechazarla? Mateo, esto es el doble de tu salario actual». «Lo sé. De hecho, me gustaría solicitar algo más. Quiero dejar mi puesto de supervisor y pasar a un turno de despacho regular. El de la mañana, si es posible, un recorte salarial, pero salgo a las 3 de la tarde todos los días». Me miró como si me hubiera vuelto loco, pero luego asintió lentamente. «Si eso es lo que quieres». Salí de su oficina sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en 20 años. Había pasado décadas intercambiando tiempo por dinero. Por primera vez estaba haciendo lo contrario. Estaba cambiando mi obsesión financiera por la presencia emocional. Y se sentía como la promoción más grande de mi vida. Esa noche, Lucía estaba en la mecedora, tratando de calmar a una Sofía quisquillosa que estaba en plena dentición. Parecía agotada. El peso de la maternidad soltera, incluso con mi ayuda, era inmenso. «Déjame intentarlo», le dije en voz baja. Tomé a mi nieta en mis brazos. La acuné contra mi hombro, paseando por la silenciosa sala de estar, tarareando una vieja canción de cuna que mi propia madre solía cantarme. Lentamente, los pequeños puños de Sofía se relajaron, y su respiración se hizo profunda y regular. La puse suavemente en su cuna. Cuando me di la vuelta, Lucía me estaba mirando, con los ojos llenos de una emoción que no pude descifrar. Me senté a su lado, saqué la pequeña caja de terciopelo de mi bolsillo y la puse sobre la mesa entre nosotros. Ella la abrió. Dentro, sobre el forro de satén, descansaba el crucifijo de oro de su madre. Lo miró fijamente por un largo momento. Luego, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de sanación. «Nunca más», le dije en voz baja. «Nunca más tendrás que vender una parte de tu alma para sobrevivir. Yo estoy aquí ahora. No voy a ninguna parte». Ella asintió, incapaz de hablar. La grieta entre padre e hija, creada por años de ausencia y meses de engaño, finalmente se había reparado. Con el tiempo, las noticias de Valeria y Diego llegaron a mí a través del sistema de información de la familia extendida. Valeria, despojada de su fuente de ingresos y su respetabilidad,
Intentó recurrir a mis primos y tías, tejiendo una historia de victimismo sobre un marido cruel y una crisis nerviosa. Previendo esto, había enviado por correo electrónico una copia de la confesión de fraude firmada por ella a toda la familia. El ostracismo fue inmediato y total. Sin mi dinero para financiar su estilo de vida, y sin la camioneta que era su único activo, Diego se vio obligado a hacer algo que nunca había hecho: conseguir un trabajo de verdad. La última vez que supe, estaba trabajando en el autoservicio de un restaurante de comida rápida. El mismo tono arrogante ahora usado para preguntar: ¿le gustaría papas fritas con eso? Valeria se mudó a un apartamento pequeño y ruidoso junto a una autopista, el tipo de lugar que ella habría descrito con desdén como triste. Estaban atrapados en el mismo tipo de pobreza y desesperación que habían diseñado tan cruelmente para mi hija. No me dio placer, solo una sombría sensación de equilibrio restaurado. El universo, a veces, tiene su propia forma de auditar las cuentas. 6 meses después, mi despertador sonó a las 5 de la mañana. Antes, esto habría sido el comienzo de una carrera frenética hacia el patio de carga. Ahora, era el comienzo de mi rutina de abuelo. Me levanté en silencio. Me puse una bata y bajé a la cocina. El llanto inquieto de Sofía comenzó justo a tiempo. «Ya voy, pequeña», susurré. Calenté un biberón, comprobando la temperatura en mi muñeca como un profesional experimentado. Entré en la habitación de Sofía y la saqué de su cuna. «Shh, el abuelo está aquí». Me senté en la mecedora de la sala de estar, dándole el biberón mientras el sol de la mañana comenzaba a pintar el cielo de rosa y naranja sobre el tranquilo barrio suburbano. Esto era para que Lucía pudiera dormir 1 hora más antes de tener que levantarse para su clase de contabilidad en el colegio comunitario. Estaba reconstruyendo su vida, un crédito a la vez. Vi el amanecer, sintiendo la paz tranquila de un perímetro seguro, no de acero y alambre de púas, sino de amor y rutina. Me di cuenta de que la verdadera protección no era solo pagar las cuentas, era ser el muro, la primera línea de defensa, entre tu familia y la oscuridad. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Lucía y yo nos sentamos en el porche trasero. El aire de la noche era cálido, lleno del sonido de los grillos. «Papá», dijo después de un largo y cómodo silencio, «¿alguna vez lo extrañas? La vida tranquila que intentaste construir, sin conflictos». Negué con la cabeza, mirando la oscuridad del patio trasero. Lo que tenía con Valeria no era paz, Lucía. Era un alto el fuego. Una casa sin verdad no es pacífica. Es solo una sala de espera para un desastre. Me estaba escondiendo de la vida, de mis responsabilidades. De Chi, ella apoyó la cabeza en mi hombro, un gesto que no había hecho desde que era una niña pequeña. «Gracias por encontrarme en ese motel», susurró. Le puse un brazo alrededor de los hombros, acercándola. El dolor de mi espalda apenas se notaba estos días. «Siempre iba a encontrarte», respondí, mi voz ronca de emoción. Solo tenía que despertarme primero. El trabajo de un padre no es solo firmar cheques. Es auditar a las personas que dicen amar a tus hijos. Es verificar los recibos. Es saber que el mal no siempre entra por la ventana. A veces, le das una llave y un lugar en la mesa porque estás demasiado cansado para pelear. Creí que mi trabajo era construir un castillo financiero. Aprendí, de la manera más difícil, que mi verdadero trabajo era patrullar las murallas. El mayor activo que tienes no es tu cuenta bancaria. Son las personas que llamas familia. Y a veces, tienes que quemar tu propio mundo para salvar el de ellos. Pero si lo haces bien, lo que reconstruyes de las cenizas es más fuerte y más real que cualquier cosa que hayas perdido. Gracias por escuchar.